La gloria sea para Dios, que le apeteció usar al pastor Sierra para ser la voz para que el mundo conozca su palabra sagrada. Bendiciones. Gloria a Dios por su palabra preciosa en boca de un hombre y temeroso de Dios, y que nos predica el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo desde Colombia. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Gracias. No pertenezco a ninguna congregación, pero Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Solo dependiendo de Él, así vivo. Ora. Y lee la Biblia, confía solo en Dios. Porque todos los cristianos del mundo, independientemente de la iglesia o a la denominación a la que pertenezcan, todos los cristianos del mundo oran, ¿sí o no? Todos oran, unos más, otros menos, mejor o peor, pero todos los cristianos de todas las iglesias del mundo oran. Algunos, para ellos la oración es solamente pedir, pedir y pedir. Y si no tienen nada que pedir o si no tienen un problema, no oran, porque para ellos solamente la oración es pedir. Otros han descubierto que la oración no solamente sirve para pedir, sino también para dar gracias, para alabar a Dios, para tener comunión con nuestro Dios. Y hay centenares de versículos que nos hablan acerca de la importancia de la oración. Y yo algo que les pediría que hicieran, no sé cuántos se van a animar a hacer esto, pero los que tienen tiempo libre o los que les interesa el tema, ¿por qué no buscan en la Biblia oraciones? Oraciones de hombres, oraciones de mujeres, oraciones que se hicieron en momentos puntuales y que se obtuvo un resultado tremendo. Hay oraciones preciosas, preciosas. Por ejemplo, la oración de Daniel en Babilonia. Una oración espectacular. La oración, por ejemplo, que elevó el pueblo de Dios en momentos de urgencia nacional en los tiempos de la reina Esther. La oración que se elevó cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿verdad? El día anterior habían matado a uno de los pastores de la iglesia, Santiago. La oración de Esdras, de Nehemías, oraciones realmente tremendas, de las cuales se puede aprender mucho también para orar cada vez con más efectividad. Y el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte le dio una importancia tremenda a la oración, hasta el punto que Él nos enseñó una especie de oración modelo, que es el famoso Padre Nuestro, sobre la que podemos edificar nuestras oraciones personales, ¿verdad? ¿Qué decir de los salmos? Los salmos son muchas veces oraciones cantadas, o simplemente oraciones que se elevaban en momentos de angustia, de desesperación, de persecución, de terror, de enfermedad. Y hay un versículo que dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Recuerden esa palabra, eficaz. Algunos citan el versículo, pero se olvidan de esta palabra, que es la clave. Porque el texto no dice que la oración del justo puede mucho. El texto dice, si lo queremos citar como dice la palabra, la oración eficaz del justo puede mucho. Luego nos da a entender la Escritura que hay oraciones que no salen del techo, oraciones que no son eficaces, porque no reúnen las condiciones, no tienen los ingredientes bíblicos para que sea una oración efectiva y poderosa y que obtenga resultados. Porque no solamente nos alegra saber que nuestro Dios, cuando oramos, nos escucha, nos oye, sino que además nuestro Dios también responde a la oración que hemos hecho. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿verdad? También dice la Biblia, y ustedes conocen esa palabra que dice, no reciben porque piden mal. Luego hay una forma de pedir, pero mal. Y entonces, como es una forma de pedir incorrecta, no recibe respuesta, no recibe resultados. Lo bueno de la oración es que se puede hacer en cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier postura. Por ejemplo, es curioso notar que cuando fue derramado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2,
estaban orando juntos, sentados. Curioso, ¿verdad? Uno se imagina que estarían seguramente de rodillas o tal vez de pie. No, dice, estaban sentados. Luego vemos que se puede orar sentado. Y se puede orar de pie. Y se puede orar postrado en una cama. Y se puede orar en cualquier postura. Y Dios escucha la oración de la persona que lo hace. Y no tiene uno que ir a un sitio en particular para que Dios escuche y responda a tu oración, sino que puedes orar en tu coche, en el hospital, en la cárcel, en la iglesia, en tu casa, cuando vas a trabajar, caminando por la calle, mientras cocinas. La oración se puede hacer de cualquier postura y en cualquier lugar y a cualquier hora. Puedes orar de día, de tarde, de noche, de madrugada, cuando quieras, con voz alta o con voz baja, ¿verdad? La oración es algo realmente increíble. Dios la ha puesto tan fácil, tan accesible para sus hijos, que no hay excusa para no orar cuando queramos y donde queramos y en la postura que estemos. Amén. Imagínate que el Señor dijera, solamente voy a oírles si van a tal sitio y se ponen de esta manera a tal hora. Pero gracias al Señor no hay barreras para la oración. El Señor la ha puesto accesible para todos sus hijos cuando ellos quieran. Vamos a ver 3 ejemplos de oración en los cuales llevo pensando hace días y hoy me he decidido a compartir este mensaje. Vamos a ver una oración que se elevó en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes capítulo 18, por parte de un grupo grande de hombres que eran servidores de un ídolo llamado Baal. La palabra Baal en el Antiguo Testamento en hebreo significa Señor. Baal significa Señor. Baalí es mi Señor. Es decir, que se le puede llamar a Dios Baal, no, porque la palabra para Señor, para nuestro Dios es Adonai, Adonai. Pero la palabra Baal también significa Señor. Y es la palabra que Sara utilizaba para dirigirse a su marido. Dice la Biblia que ella llamaba a su marido Señor. ¿Cómo lo llamaba? Baalí, mi Señor. Pero no utilizaba Adonai, porque ese es el nombre que se utiliza únicamente para nuestro Dios. Y estos hombres oraban y hacían una serie de cosas que aparentemente eran muy llamativas, pero no eran oraciones eficaces. No obtuvieron resultado. Es más, hicieron el ridículo, pero ni aún así reconocieron que se estaban equivocando en su forma de orar y a quién dirigían sus oraciones. Primera de Reyes capítulo 18, encontramos a Elías en una cordillera montañosa al norte de Israel, cerca de la costa, llamada la cordillera o el Monte Carmelo, donde hoy en día hay un mirador muy bonito, al cual me gusta llevar a los hermanos cuando van a visitar a Israel, porque desde una azotea hay una panorámica espectacular. Yo creo que es una de las visiones más hermosas del mundo. Es el Valle de Megiddo, donde se va a llevar a cabo la famosa batalla de Armagedón. Y es una visión tremenda, porque desde esa azotea puedes explicar casi 3/4 partes de la Biblia. Allí dices, mira, allí se produjo la muerte de Saúl y de sus hijos por mano de los filisteos. En aquel monte fue la transfiguración del Señor Jesucristo cuando se apareció Moisés y Elías. Mira, ¿ves allí? Allí fue donde peleó Débora, Barak, Sísara en la batalla, ¿verdad? Mira, ¿ves aquello? Aquel es el famoso monte Hermón, allá a lo lejos, que menciona el Salmo 133. Y puedes explicar muchas cosas de la Biblia. Y por supuesto cosas que van a ocurrir en el libro del Apocalipsis, según se nos relata. Y en ese monte, Elías convocó a todo el liderazgo del culto falso a Baal. Y oraban de tal manera que sorprende mucho lo que ellos hacían. Vamos a leer a partir del versículo 26. Primera de Reyes 18, 26. Ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal,
respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Todos conocemos la historia. Elías le dijo: orad, clamad, invocad a vuestro Dios. Y si vuestro Dios es el verdadero, que responda por fuego, que lo demuestre. Y después yo oraré a mi Dios. Y si Él responde por fuego, entonces mi Dios es el verdadero. Ellos creían, estaban sinceramente equivocados. Ellos creían que si invocaban, si gritaban a Baal, Baal respondería por fuego. Y de hecho lo hicieron. Ellos no dijeron: no vamos a jugar a esto, porque vamos a hacer el ridículo. Déjalo. No, ellos creían que Baal les respondería. No hay nada peor que una fe equivocada. No hay nada peor que una fe puesta donde no se tiene que haber puesto. Ellos clamaron desde la mañana hasta el mediodía, y aconteció que al mediodía, versículo 27, Elías se burlaba de ellos y les decía: gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Qué sentido del humor tenía Elías, metiéndose, burlándose con ellos. Pero ellos seguían totalmente convencidos de que allí Baal respondería a su oración. Y entonces ellos clamaban a grandes voces, como si levantando el volumen su Dios los iba a escuchar más. Y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre. Se hacían cortes, se abrían la piel hasta chorrear la sangre sobre ellos. Bueno, vamos a añadirle, a las danzas, vamos a añadirle gritos, vamos a añadirle sangre, a ver si de esa manera sacudimos el trono de Baal y responde. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. ¿Qué les parece? Ellos estaban totalmente convencidos de que sus gritos, todo lo que hacían, iba a demostrar que el verdadero Dios en Israel era Baal. Pero se equivocaron rotundamente, hicieron el ridículo. Y ese día en aquella cordillera, cuando el Señor respondió a la breve oración, sencilla y corta oración de Elías, que se tarda muy poco en hacerla, Elías aprovechó la oportunidad, la ocasión, para demostrarle al pueblo de Israel que el verdadero Dios era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y los degolló, a todos los degolló en aquel monte. Tremendo, ¿verdad? Dios respondió a la oración de su pueblo. Tenemos una oración muy breve, más que una oración, es como casi una especie de acción de gracias. Y es la que encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 11. Cuando Jesús llega a la casa de Marta y de María y se las encuentra destrozadas porque su hermano Lázaro, el único hombre de la casa, ha muerto. Y el presente y el futuro de Marta y de María es terrible. Y no solamente porque tienen miedo, digamos, a su vida económica, sino que además, el Señor les ha fallado según ellas pensaban. Porque lo mandaron a llamar hacía días y no apareció. Ellas que se habían portado tan bien, que habían agasajado tan bien al maestro, que habían abierto su casa para que él comiera con sus discípulos y con toda la gente que siempre venía detrás del Señor. Y el único favor que le piden resulta que no se lo concede. Y cuando el Señor llega tarde, desde el punto de vista de estas hermanas, le dicen: si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Ya es tarde, ya no hay nada que hacer. Pero el Señor le dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque yo soy la resurrección y la vida. Y tu hermano resucitará. Cuando llegan al cementerio, el Señor dice en el verso 39, quitad la piedra. Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días.
Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, ¿cuánto se tarda en repetir, en hacer esta oración? Padre, gracias te doy por haberme oído. Nada. Aquellos estuvieron gritando desde la mañana hasta el mediodía. Hicieron el ridículo. Jesús dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, lo sabía, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Sin espavientos, sin show, sin crear un espectáculo que podía haberlo hecho, de la forma más sencilla, simplemente dando gracias al Padre, un muerto que hacía 4 días que estaba allí dentro metido, salió caminando, saltando por su propio pie.